Molina y le estaré hablando de la definición de la política. El concepto política deriva de la palabra griega polis, que era el nombre con que se identificaba la forma de organización política en la antigua Grecia. Dicho esto, la política se denomina como el arte y la ciencia del poder. Como arte, se refiere a los medios que utiliza un líder político para alcanzar el respaldo de una empresa en común. En su carácter de ciencia, investiga, analiza y estudia las relaciones de poder. Un ejemplo que nos puede ayudar a todos a entender este concepto con más facilidad lo es la gobernación de un país y la candidatura y legislación del mismo. Ahora los dejo con mis compañeros que les van a estar explicando varios conceptos relacionados a la misma. Espero que este video sea de su agrado y aprendan información como nosotros lo hicimos durante todo este curso. Poder político desde un punto de vista filosófico. Nada más y nada menos se concibe al poder como la capacidad que tiene un individuo o un grupo de modificar la conducta de otros individuos o grupos. En ciencia política, aunque ya no se acepta que sea el concepto central único, hay acuerdo en que tiene fundamental importancia. Bourdieu lo define como una energía social, emanación de una representación mental colectiva y dominante, del orden social deseable, en nombre de la cual se presta acatamiento al mando político. Siempre se manifiesta en la relación humana y en su génesis está la obediencia. Se tiene poder en la medida en que se es obedecido. Hay muchas clasificaciones del poder. Damos aquí brevemente las más usuales en el análisis político. Poder actuar. Relación entre comportamientos efectivos. Poder potencial. Relación entre aptitudes para actuar. Poder estabilizado. Muy alta probabilidad de ser obedecido. Poder anónimo. Propio de comunidades primitivas. Reside más en las costumbres, el tabú, la tradición que en las personas. Poder personalizado. Que reside en la voluntad personal del jefe. Poder institucionalizado, estabilizado y articulado en roles coordinados, culmina cuando el Estado se convierte en titular único y abstracto del poder. Poder abierto, sensible a las variaciones de las conciencias colectivas sobre el orden social deseable. Poder cerrado, al servicio de una representación del orden social deseable que se considera permanente. Poder de jure, reconocido por la normativa jurídica vigente. Poder de facto, existente pero carente de respaldo legal. Desde la tradicional definición del hombre y de la mujer como animal político, ofrecida por Aristóteles, hasta las concepciones actuales sobre la complejidad del poder en las condiciones de un mundo global, los problemas de gobernabilidad derivados de fenómenos como la corrupción, los cambios en los fundamentos de la legitimidad del poder, en una era mediática, los intentos opuestos de fundar comunidades políticas autogestionarias, de un lado, a transestatales, por otro, todos ellos son tópicos candentes de una ciencia política que se ocupan de un tema en el cual le va la vida al ser humano, casi en sentido literal, tanto más en Colombia, donde la metáfora o ficción se aproxima de modo dramático a la realidad. El término poder debe interpretarse como un conjunto de relaciones entre las personas, no el poder que ejerce el hombre sobre la naturaleza o sobre los animales. Podemos afirmar, parafraseando a Morgenthau, siendo la aspiración del poder el elemento distintivo de la política en los grupos sociales es por necesidad, una política de poder. El poder hace a la esencia de la vida política, implicando una relación de mando y de obediencia. Tener poder es la posibilidad de producir consecuencias intencionalmente en otros u otros, a través de ciertos medios físicos o ideales. El poder político siempre se desarrolla entre seres humanos. El poder es una energía que logra la obediencia por medio de promesas de premio o amenazas de castigo. Es un poder público pleno monopolizador de la coacción para evitar la venganza privada. El poder es producto de la interacción humana y por lo tanto un fenómeno social permanente. El poder político antecede al Estado moderno, pues antes de él ya existían personas que desarrollaban actividades políticas de lucha por el poder y ejercicio del mismo, desde que el hombre comenzó a agruparse bajo algunas formas de liderazgo. Thomas Hobbes definió el poder como los medios presentes de un hombre que le permiten obtener algunos
bien futuros manifiestos. El francés Maurice Haurius lo definió como una libre energía que gobierna a un grupo humano por su superioridad, con el fin de crear continuamente el derecho y el orden. Harold Lasky, politólogo inglés, justificó la existencia del poder para satisfacer las demandas sociales. En la Edad Antigua, salvo en la democracia ateniense, en la República Romana y en los primeros tiempos del Imperio, el poder era absoluto, sustentado generalmente en la idea de un rey deificado. Con el advenimiento del cristianismo, el poder absoluto del monarca se justificó como otorgado por Dios. En las actuales democracias, ya el poder no es absoluto, sino dividido en los tres poderes de Estado: poder legislativo, ejecutivo y judicial, y debe contar con el reconocimiento, o sea, poseer legitimización. En las actuales democracias, el poder político reside en el pueblo, que lo delega en sus representantes elegidos por el voto popular por un periodo de tiempo limitado. El poder político es una consecuencia lógica del ejercicio de funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro del sistema de gobierno en un país. Identifican sistemas democráticos con el poder ejecutivo y legislativo de un país, mientras que el poder judicial está dentro de un esquema distinto, ya que no está sostenido por el voto del pueblo como los otros dos poderes. La coacción es el medio que utilizamos para que terceros sigan una determinada conducta. Esto lleva a la coerción, que es la situación donde el tercero realiza el mandato debido a la amenaza del uso de violencia, es decir, la potencialidad de uso de esta misma. En otros temas pasamos a la dictadura. La dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo, que en este caso sería el dictador, a través de la consolidación de un gobierno que se caracteriza por una ausencia de división de poderes. Es un régimen político donde una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. En el último siglo, las dictaduras han surgido generalmente en momentos de crisis política y económico. Mencionaré una lista que incluye países que se catalogan como dictaduras, aunque algunas se cataloguen a sí mismas como democracia. Algunas de ellas serían China, Sudán, Corea del Norte, Libia, Pakistán, Siria, Sudán y Tailandia. En Puerto Rico no somos sometidos a este tipo de régimen, pero sin embargo nosotros somos los que seleccionamos a la persona o el líder o al grupo de personas que nos va a dirigir durante 4 años. Hola, mi nombre es Anaí Soufre y les estaré hablando sobre la democracia parlamentaria. Antes que nada, me gustaría comenzar por definir ambos conceptos de manera individual. La democracia es un sistema que le permite a un grupo de personas dar su opinión o emitir su voto en un tema en particular. El parlamento o parlamentario se refiere a cómo se relacionan los diferentes poderes del Estado. Dicho todo esto, la democracia parlamentaria es un sistema político en donde el ciudadano es quien elige quién va a formar parte del Senado por medio del voto, y luego el Senado electo es quien tiene el poder absoluto para elegir al próximo gobernante. Saludos, mi nombre es Iván Matos y les voy a estar hablando de la democracia representativa. ¿Qué es la democracia representativa? En el capítulo La política como actividad social, Román define la democracia representativa como una forma de gobierno en la cual los ciudadanos ejercen el poder político de manera indirecta, a través de los representantes que yo como ciudadana voy a ejercer el poder político, pero no de manera directa, sino que voy a participar en unas elecciones en las cuales voy a elegir a los candidatos que deseo que me representen. Esta imagen, para ilustrar el concepto de democracia representativa, pues podemos ver un grupo de ciudadanos quienes están expresando sus ideas, pero lo están haciendo. Mi nombre es Carlos M. López Barresi y les voy a hablar de la democracia participativa. Esta democracia es la cual los ciudadanos tienen mayor participación en la toma de decisiones, donde también la voz y el voto influyen en la decisión del Estado. A diferencia de la democracia representativa, donde ellos tienen a alguien que los pueda representar. La democracia participativa puede ser aplicada en Puerto Rico de forma que los ciudadanos se involucren más
en la decisión de la política pública.